Dr. José Agustín de la Puente Candamo. José Agustín de la Puente Candamo fue un destacado historiador de nuestra casa de estudios que dejó un legado innegable en la historia peruana. Sus valiosos aportes se concentraron en las investigaciones sobre la independencia y también contribuyó a la colección documental de la independencia del Perú en el sesquicentenario de nuestro país. José Agustín de la Puente Candamo fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX para el proceso de la independencia. En 1941, él hizo su tesis de bachillerato con el título San Martín y el Perú, los planes monárquicos de San Martín, y luego su tesis de doctorado San Martín y el Perú, planteamiento doctrinario. En ambos trabajos lo que se encuentra es una aproximación a la figura de José de San Martín y a sus planes posteriores al proceso de la independencia para el Perú. Ahora, también es interesante notar que él busca enfatizar a lo largo de todas sus demás producciones la idea del Perú mestizo y la independencia como una guerra civil y no una guerra entre España y América. En 1922 nació en la hacienda de Orbea. Estudió en el Colegio Sagrados Corazones, Recoleta. En 1940 ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Católica y en 1948 obtuvo su doctorado en Historia. En 1947 comenzó a enseñar en nuestra universidad, gracias al impulso del padre Rubén Vargas Ugarte. Su enseñanza se enfocó en la independencia y la república, vinculándose con la Facultad de Letras y Estudios Generales Letras. Mi testimonio como alumno del doctor José Agustín es, por así decirlo y utilizando una de sus palabras, entrañable. Él fue mi profesor en el curso de Fuentes Históricas 2 y en el curso de Seminario 3. Sus cursos, más bien sus clases, eran magistrales. Como él siempre decía, uno no debe ir a una clase sencillamente llevando la información que tiene en mente, sino que debe hacer una adecuada preparación de la clase que va a dictar. Yo conocí al doctor de la Puente Candamo en el año 2010, en el segundo semestre, en el curso El Perú en los tiempos modernos en Estudios Generales Letras. Él estaba abierto a todo tipo de preguntas o comentarios de los alumnos que estén a favor o en contra de lo que él estaba exponiendo, ¿no? Y es justamente en esa clase que se termina reafirmando no solo mi vocación para ser historiador, porque me había cambiado de especialidad el semestre anterior, sino mi interés por el periodo de la independencia e inicios de la República. En el 2012 fui a buscar al doctor de la Puente luego a su salón y le pedí una cita. Nos reunimos en su oficina en el Departamento de Humanidades y le empecé a comentar esto que había leído, ¿no?, sobre el tema de Pezuela y la falta de trabajos que habían. Y luego de la reunión yo le solicité al doctor si él podía ser mi asesor de tesis de licenciatura. O sea, yo recién estaba en mi segundo año en la carrera, me faltaba todavía un año más para recién pensar el tema de tesis, ¿no? Y él me dijo que encantado, que no había ningún problema, que podía asesorarme. Ese año, don José Agustín había cumplido ya 90 años. Entre sus temas predilectos y las preguntas de sus estudiantes, el doctor de la Puente Candamo obtuvo la motivación necesaria para investigar exclusivamente y publicar numerosos textos académicos de divulgación para acercar la historia a un público mayor. Del mismo modo, el doctor de la Puente Candamo dedicó parte de sus investigaciones a la historia marítima con especial interés en la vida del almirante Miguel Grau. En el 2008, el doctor de la Puente Candamo y su hijo lanzaron El Perú desde la intimidad. Mi padre estaba ya por cumplir 80 años. En torno al año 2000, él reparó en que 4 años después, el 2004, se iban a cumplir 100 años de la muerte de su abuelo materno, Manuel Candamo, y me comentó que deberíamos sacar las cartas que él tenía guardadas, que su abuela se las había regalado antes de su muerte en 1938, para leerlas y publicarlas. Me refiero a más de 200 cartas íntimas de marido a mujer que Manuel Candamo le escribió a su esposa durante el tiempo de la ocupación chilena de Lima, cuando él estaba detenido por los chilenos en Chile,
primero en Angol, luego en Chillán, finalmente en Valparaíso. Son unas fuentes realmente muy ricas estas cartas para conocer no solamente la historia del Perú del siglo XIX, sino también para conocer pues, muchos detalles sobre historia de la vida cotidiana, historia intelectual, historia de la medicina, historia de los modales en la mesa, de muchísimos temas cotidianos, ¿no? Entonces yo quiero poner de relieve el interés dentro de ese afán que mi padre siempre tuvo por ofrecer fuentes a los historiadores, el interés que él puso en publicar estas cartas. El epistolario, la verdad es que fue fruto de un trabajo de 8 años, no salió publicado el 2004, sino el 2008, tiene casi 900 notas a pie de página, fue una labor de transcripción y una labor de edición muy laboriosa, pero la verdad es que quedamos muy orgullosos con el resultado. En 2016, ambos publicaron El Estado en la Sombra, El Perú durante la ocupación chilena, documentos administrativos, diciembre de 1881, julio 1882. Esta publicación se centra en las labores diplomáticas de Manuel Candamo y Carlos María Elías, vinculado al Partido Civil como intermediario entre el gobierno de Lizardo Montero y las autoridades extranjeras para poner fin al conflicto con Chile. El texto ofrece 420 comunicaciones críticas y anotaciones, proporcionando valiosas fuentes primarias sobre la Guerra del Pacífico. El 16 de septiembre de 1969 se estableció la Comisión Nacional para el Sesquicentenario de la Independencia del Perú, compuesta por 17 miembros de diversas instituciones. El doctor de la Puente Candamo, junto a Aurelio Miró Quesada, Félix de Negri Luna y Armando Nieto Vélez, formó parte de esta comisión. Creo que lo más importante fue su labor como director de la Comisión de Documentos en el marco de los trabajos de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Él fue el que coordinó directamente el trabajo y la publicación de los más de 80 volúmenes de la colección documental de la Independencia del Perú, que ha sido sin duda la labor de publicación documental más importante de toda la historia del Perú, ¿no? Realmente este aporte académico de la colección documental pues significó poner al servicio de los investigadores documentación original y antes no publicada importantísima para estudiar la independencia, y de hecho rinde sus frutos hasta nuestros días. Yo me involucré en la actividad de la Comisión del Sesquicentenario a través de la invitación que me hizo el doctor José Agustín de la Puente. Y luego de ese trabajo que se hizo, que era la compilación de documentos para la publicación que surgió después sobre el Sesquicentenario, que fueron, me parece, 4 tomos, seguí trabajando en el Archivo General de la Nación. Fue en realidad la necesidad de prácticamente catalogar, ordenar, seleccionar la documentación que se requería y que yo en particular requería para el encargo que me habían hecho sobre, digamos, documentación del Tribunal del Consulado en la época de la emancipación. A la par se hizo un avance en la clasificación de documentos del archivo, que fue un agregado a nuestro encargo, ¿no? Por esa razón es que me quedé después trabajando en el archivo 3 años más, porque me pidió el director que a mí y a 2 colegas más que nos quedásemos para hacer ese trabajo que habíamos iniciado, ¿no? La página web Memoria de la Puente nace como prolongación de un proyecto de encuestas sobre la vida de esta figura, emblemática de la PUC, así como una extensión del libro Memorias de Orbea. En enero del 2022 iniciamos propiamente desarrollar el proyecto de la web, que en un principio iba a ser un proyecto bastante sencillo, ¿no? Ver la figura del personaje, ver su producción historiográfica, su colección de fotos y la colección documental. Sin embargo, a partir de la experiencia del libro del Bicentenario es que logramos poder proponer, ¿no?,
un diseño de web que se basara en 4 facetas importantes del doctor José Agustín: la de investigador, la de gestor cultural, la de maestro y la de divulgador. Algo que me ha quedado también un poco de don José Agustín, el fichar a mano, ¿okay? Y poder jugar un poco con el tema de las fichas, ¿no? Y tenerlo siempre ordenado. O sea, es algo que él siempre me inculcó, de todas las ideas y todas las fichas, tenerlas ordenadas, no descartar ninguna, porque existe la posibilidad de volver a retomar y retornar a estas ideas, ¿ok? No solo para el tema de la tesis, sino para cualquier otro tipo de investigación. Resumo la figura y la imagen del doctor José Agustín de la Puente y su importancia en nuestra historiografía como maestro de maestros, diría yo, porque ha enseñado a varias generaciones de profesores de historia.